como siempre decimos, siempre es bueno volver a casa. Y acá estamos en nuestra casa. No solo por la presencia de amigos y familiares, sino por todo el entorno. Los libros que uno ve aquí, muchas veces, y muchos de ellos han pasado alguna vez por nuestras manos. Recuerdo casi 50 años atrás, cuando fue la primera vez que fui a la biblioteca. Todavía no era la biblioteca pública municipal, estaba en el salón parroquial, muy chico, para tratar de hacerme socio. Y desde aquella época hasta hoy tenemos un sentimiento especial, pero si a ese sentimiento le agregamos que un amigo, alguien que lo vimos crecer, estudiando, trabajando, a la par nuestra, alguien que hace ya muchos años empezó con nosotros y todavía no era ni siquiera un estudiante de la licenciatura en administración, y hoy, después de tantos años, nos toca presentar aquí en la familia un trabajo a nuestro juicio importante, necesario, que sirve para abrirnos los ojos. Bueno, no podemos menos que sentirnos orgullosos. Y sé que varios de los que están aquí comparten esto, que es un sentimiento común. Sé que muchos de los amigos sienten como un día especial porque hoy presentamos el libro de Fabián. Hoy no estamos diciendo, como dijimos en la publicidad, el licenciado Fabián Villanueva. Hoy es Fabián que nos va a hablar como lo que sabe, como lo que estudió y como lo que es. El licenciado en administración, el profesor de la universidad, el que participa y se preocupa por las actividades de su colegio profesional, el que participa y se preocupa por la vida comunitaria, por la vida social, y fundamentalmente el que estudió en una universidad pública y devuelve a la comunidad lo que estudió con este escrito, con este libro. Hablar del libro es decir que sirve para que entendamos. Él nos va a explicar después también, porque si bien es un libro sencillo, ameno, fácil de aprender por aquellos que no somos técnicos en la materia, fundamentalmente es un libro abreojos. Es un libro que nos permite a aquellos que no somos técnicos, como decía, acercarnos a ese mundo en algunos momentos oscuro de la economía, en algunos momentos malintencionados y en otras con complejidades técnicas, porque como toda ciencia tiene sus complejidades técnicas. Cuando uno lee el libro lo que le parece es que es sencillísima la economía. No, no es así. Es sencilla la lectura del libro por cómo lo escribió Fabián. Viene dirigido precisamente a nosotros, no a los profesores avanzados, no a los estudiantes, sino a la comunidad toda. Y cuando me pidió que prologara el libro, más allá de que fue un honor, un orgullo, lo empecé con la frase que voy a terminar. Una frase de don Arturo Jaureche, que la voy a resumir en estas palabras. Cuando en economía algo no se entiende es porque hay gato encerrado. Bueno, para que no nos vendan un gato encerrado, para que no nos vendan un buzón, es que Fabián trabajó en esto. Entonces, lo primero es agradecerles, invitarlos a escuchar ahora donde Fabián nos va a contar, ya así metido en la cuestión del libro, y proponerles a todos que luego de leerlo, si le quedan dudas de términos que faltan, se lo transmitan, porque esto es el puntapié inicial de algo que puede ser más grande a través de los años. Esto es un glosario de 100 conceptos, pero la economía es amplísima. Desde que escribió el libro hasta hoy hay nuevos conceptos.
han surgido. La Argentina ha utilizado popularmente en las calles nuevas palabras, así que esto no tiene límite. Es el comienzo. Quien dice que el día de mañana no se transforme en el gran diccionario de términos económicos del licenciado Fabián Villanueva. Muchas gracias, Fabián, por estar aquí presente, muchas gracias por presentarlo. Bueno, tu auditorio, tu familia, tus amigos y los que estamos orgullosos somos todos. Bueno, gracias, Walter, por la presentación. En primer lugar, como recién lo dijo Walter, agradecer a la biblioteca que desde el primer momento que consulté si podíamos hacer la presentación acá, dijo que sí, y con todos los recuerdos que trae el haber trabajado y notar todavía que sigue gente que sigue haciendo el mismo esfuerzo que hacía antes, por suerte para la biblioteca y para todos los que transitan por acá. También agradecer, como dice el libro, al Instituto de Análisis de la Realidad Argentina, que fue el IARA el que brindó la idea a través de una inquietud un poco mayor sobre los medios de comunicación, una investigación previa, y a Consultora LIC, que fue la que hizo la parte de soporte técnico, la parte más económica. Entre Consultora LIC y el IARA se vincularon y pudimos armar el librito este, que me tocó la suerte de dirigirlo o coordinarlo, podríamos decir. El libro este está orientado a todos aquellos que se informan por algún medio de comunicación, tanto radial, como televisivo, el diario, en papel, por internet. De alguna forma sí, se está instruyendo, se está noticiando. ¿Con qué características? Se trabajó sobre una población objetivo que es mayor de 18 años, que pertenece al aglomerado Gran Rosario. El aglomerado Gran Rosario nuclea ciudades del departamento Rosario y San Lorenzo. No todo el departamento, sí algunas localidades. Granadero Baigorria es una de las que integra. Eso es son las mismas localidades que se utilizan para las encuestas permanentes de hogares, por ejemplo. Cuando se ubicó a este grupo objetivo, que tenía que tener determinadas características, la edad, el anoticiarse, tenían que brindar 5 conceptos, 5 palabras que escuchaban en los medios de comunicación en alguna noticia económica o política. Tanto esos conceptos conozcan el significado o lo desconozcan o lo conozcan parcialmente. En esa enumeración y con todo el relevamiento que fue bastante extenso y duró un buen tiempo, se enumeraron los conceptos que más aparecían y bueno, se seleccionaron las 100 palabras que más aparecían. Ahí figuran en la segunda parte del libro. Que está explicado de un modo sencillo, como bien decía Walter, para que el que tiene que transmitir la información pueda hacerlo y que ayude a aquel que está recibiendo la información a entenderla. Nosotros aprendimos desde tercer grado, cuarto grado en la escuela primaria lo que era la comunicación. Que la comunicación era un emisor, un mensaje, que podía haber ruido en el mensaje y un receptor. Y que ese ruido podía ser porque hablen un idioma distinto o porque había cuestiones que estaban interrumpiendo, de ahí el ruido en el mensaje, que hacía que no se produzca la comunicación como se había planteado el emisor. Después, en el estudio de las comunicaciones, se planteó de que podía haber ruido, aún así se hable el mismo idioma, se entienda la palabra que está diciendo, pero no se comprenda el mensaje que estaba diciendo. Para reducir ese ruido, para eliminar esa fricción que hay en la comunicación, es que se plantearon los 100 conceptos que más aparecen en los medios de comunicación, que no fueron, hay que destacarlo, varias oportunidades, no fueron elegidos porque sí, para ver cuáles son los que más me gustan o sobre cuáles quiero hablar. En realidad estos son los conceptos que la gente escucha en los medios de comunicación. Y como está planteado el libro, si informan o no, la primera cuestión es si el que está dando la comunicación entiende lo que está diciendo. Porque
Muchas veces, por la velocidad de los programas de radio o de televisión, o por tener un espacio limitado en donde hacer la publicación, los expertos lo vemos, se acortan los conceptos, se acortan las definiciones y en realidad no se está informando, se está desinformando. Peor aún, cuando se hace de alguna forma más tendenciosa para un lugar o hacia el otro, se pierde toda comunicación. ¿Y qué es lo que queremos hacer todos los que prendemos la radio, prendemos el televisor o miramos por internet? Y queremos aprender la noticia. Queremos que nos digan lo que realmente está sucediendo. Queremos entender lo que nos está sucediendo. Y lamentablemente, y esto es la primera investigación por la cual surge esta otra investigación, el IAR había detectado que algunos medios de comunicación no comunicaban como correspondía. Por suerte, toda la gente que fue encuestada quiso colaborar y se pudo sintetizar de esta manera. La primera parte del libro, y arranqué de atrás hacia adelante porque es más fácil explicar la segunda parte. La primera parte del libro lo que hace es explicar lo que es la economía en general. Y cuando hablamos de economía en general, primero se plantea qué es la economía. Van a tener oportunidad de leer el libro, que dice que la economía tiene 3 problemas. Siempre decimos, piense usted todos los problemas que tiene en su vida, o que ha tenido a lo largo de la vida. Bueno, la economía tiene solo 3 problemas. ¿Qué, cómo y para quién producir? Si esos 3 problemas se solucionaran, se solucionarían todos los problemas que vienen existiendo a lo largo de la historia. Pero que esos 3 problemas en realidad derivan de un único problema. Ese único problema, que si se ataca a ese único problema, solucionaríamos todos los males de la humanidad, pasados, los presentes y los futuros. ¿Y cuál es el problema de ese único problema? El problema de la necesidad. ¿Y por qué surge la necesidad ahí? Porque en realidad hablamos de recursos escasos. Lo único que por ahora no es escaso, y al menos acá en Argentina, es el aire. Si vamos a otros lugares ya se empieza a poner más difícil. ¿Por qué? Por la contaminación. Entonces ya tenemos un recurso que nos parecería que era infinito y que todos podíamos utilizarlo, y que nadie se pelearía por esto. Bueno, en algunos lugares anda con barbijo, o tenemos nivel de contaminación muy alto. Acá no. ¿Cómo hacemos para atender ese único problema de la necesidad o de la escasez de recursos? Bueno, una única forma: plantear un posicionamiento de cómo queremos resolverlo. Ahora, es mi obligación también decirles que lamentablemente no vamos a poder encontrar la solución a ese único problema, que es la escasez, y que si algún medio de comunicación dice que todos los problemas de la economía se pueden resolver para todo el mundo, en realidad ya estaría empezando a mentir. Y ahí no estaría informando, que es justamente el título del libro. ¿Y por qué? Y porque para solucionar un problema, y si el recurso es escaso, hay alguien que va a tener que dejar de utilizar ciertos recursos y que van a tener que ser distribuidos de una forma distinta. Tengo un compañero justo de la facultad que muchas veces me ha escuchado decir que en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas, la pública, como bien remarcó Walter, salen muy buenos expertos, tanto en administración, en economía, en estadística, en contabilidad, que son las que estudiamos nosotros. Expertos desde el punto de vista técnico. Cuando tienen un problema en la hoja, lo resuelven. Cuando tienen un ejercicio, lo resuelven. Cuando tienen que hacer un gráfico, lo resuelven. Cuando tienen que tomar una decisión en la sociedad, y ahí ya se pone un poquito más complicado. ¿Y por qué se pone un poquito más complicado? Se pone un poquito más complicado porque hay alguien que se va a ver afectado por esa toma de decisión. Y en esa toma de decisión, en el que tengo que decir, mira, acá hay un vaso, acá hay otro vaso, y si alguien quiere un vaso, lo lamento, porque el vaso este es mío. O tomamos todos un poquitito, o alguien se queda sin tomar. ¿A quién le decimos? ¿A los del fondo que se queden sin tomar? ¿A los del medio? ¿A los de adelante? ¿Todos tomamos un poquitito hasta que se gaste? Eso es una forma también de decir, a través de los medios de comunicación, que hay que empezar a utilizar la economía para informar, para crear conciencia, para crear una forma de vivir la economía también,
a través de la sociedad. ¿Por qué? Porque la economía, aunque para muchos sea difícil de entender, es sumamente sencilla. Si ustedes leen el libro van a empezar a entender mucho más. ¿Por qué? Porque está claro. Si entendemos la claridad y si entendemos si nos están engañándonos, podemos aplicar la economía mucho mejor. Porque la economía no deja de ser una ciencia social, porque estudia personas. Y es en ese estudio de las personas y en esa repercusión que tiene la toma de decisiones, que parte de una cuestión de un funcionario tanto elegido por el pueblo como un funcionario puesto por el gobernante, ya sea un ministro de Economía, un secretario de Hacienda, un secretario de Producción, todo tiene una implicancia económica. El secretario de Salud tiene que tomar una decisión que va a tener una implicancia económica. El de Cultura también, que estemos acá en la biblioteca, que estemos en otro lugar, que la biblioteca sea municipal, que tenga el aporte y que tenga mucha gente que está trabajando de honor como la comisión, significa un posicionamiento económico. Y ese posicionamiento económico tiene que ser entendido, pero tiene que ser, previo al entendimiento, tiene que ser bien explicado. Para que sea bien explicado, el que lo transmite debe entender y debe saber qué es lo que está transmitiendo. Si como comunicador me toca a mí decir una noticia y no sé qué es lo que significa esa noticia, voy a parcializar la noticia, voy a obviar la noticia, y en ese obviar la noticia o parcializarla ya estoy teniendo un posicionamiento. Siempre, no sé si a favor o en contra, será una cuestión que cada uno sacará su conclusión, va a estar vinculado la economía a la política, porque deriva de eso. Primero tuvimos el estudio de la política y después aprendimos a estudiar la economía. Y hoy más que nunca, la economía se transmite a través de los medios de comunicación. Si esos medios de comunicación no tienen el conocimiento técnico, por más básico que sea, de algunos conceptos que más aparecen por el trajinar y por el aparecer de la información, no lo tienen, no pueden comunicar bien, ya estamos en la mayoría de la sociedad siendo perjudicados. Bueno, tenemos que hacer expertos en esta temática, como lo tendremos que hacer expertos en medicina, como tendremos que hacernos expertos en, no sé, en construcción de calles o en medios de comunicación también, para entender si me está engañando, no me está engañando, el concepto está bien explicado o no está bien explicado. Walter decía que esto puede ser el puntapié para otro tipo de investigación. Le tengo que decir a Walter, que todavía no se enteró, pero se va a enterar en esta parte, que ya es parte de otros pasos, porque el Instituto de Análisis de la Realidad Argentina ha acordado con Consultora LIC también avanzar en otras investigaciones. De hecho ya hay una que está en curso sobre las cuestiones críticas del pensamiento de la comunicación. Ya no solo la herramienta, la definición, que una definición va a ser para todos igual, que diga, no sé, inflación. El significado de inflación es el significado de inflación para cualquiera que lo lea. Entender las causas de la generación de la inflación y las causas de cómo solucionar la inflación, bueno, ya eso es otro libro gigante aparte. Y va a haber tantos libros como personas que tenemos acá que va a tener su posicionamiento. Pero no me quiero ir de la segunda investigación, que va a partir sobre la cuestión crítica de los medios de comunicación, ya planteando un poco más en profundidad el título del libro, si están comunicando cuando dan información o solo tiran información. Lamentablemente, porque antes acá se utilizaba mucho más, la gente aprendía a leer el diario y a sacar la conclusión. Hoy, por cuestiones de la educación o por cuestiones de la velocidad de la información, hemos perdido esa cosa. Siempre decimos que una persona que haya nacido hace 80, 90 años atrás, que tenía tercer, cuarto grado, tenía la capacidad de leer un diario y tenía la capacidad de entender qué era lo que decía la noticia. Tal vez no comprendía la totalidad del diario, pero sí sabía si la noticia quería ir por ese lado o quería ir por el otro lado, si le querían implantar algo o no. Hoy, y lo vemos también acá en la biblioteca, no vemos gente que venga habitualmente a leer el diario.
ni vemos gente que pueda venir a consultar la biblioteca. El que quiere venir acá, todos estos libros, pasa un rato, los lee, le pide permiso a la secretaria, se sienta un rato acá en la biblioteca y los lee. Y hay de cualquier temática. Y hay de comunicación también, y hay de información, y hay de muchos de economía. Eso se ha perdido. ¿Por dónde nos ilustramos? Nos ilustramos por las redes sociales, nos ilustramos a través de las cámaras, de los celulares que están acá hoy filmando. Por eso la practicidad de este libro. Por la velocidad, para que lo pueda leer en el desayuno, para que lo pueda leer en el colectivo y para que si alguna noticia le quedó algo ahí colgado, pueda rápidamente entender qué es lo que le están diciendo y determinar si lo están engañando, si el medio de comunicación está informando como corresponde. No hay mucho más en el libro, no hay secretos, está sencillo, está fácil de leer, se puede hacer tranquilamente en un par de noches y es para tenerlo acá, como está ahora acá, a mano, cuando uno lee el diario, cuando uno prende el televisor o cuando uno se quiere comunicar, y si no, cuando pasa algún día por la biblioteca, pide alguno de los ejemplares que van a quedar acá en la biblioteca y aprovecha y los lee. No hay mucho más para decir en cuanto a la explicación, sí tratar de transmitir, en principio a ustedes lo puedan seguir replicando a todos sus seres queridos, que aprendan a determinar y a crear un pensamiento crítico, no solo en la economía, sino en cualquier otro aspecto por el cual se estén anoticiando. En mi parte, los puedo ayudar en esto, en las cuestiones de las que yo me he dedicado a estudiar. Y que, bueno, no soy el único que está, por eso reitero la parte de Consultora LIC, y que son los expertos, y el Instituto de Análisis de la Realidad Argentina, que son el otro grupo de expertos que ha compilado y que ha armado la idea general. Si este pensamiento crítico se va transmitiendo, en algún momento podemos determinar si los medios de comunicación informan cuando hablan de economía o no. No hay mucho más, como decía recién, así que agradecido porque hayan venido. Y Queremos... el otro día, sí, perdón, no. No, perdón, pensé que estabas dando la palabra. No, en realidad, como quiero la palabra. El otro día, cuando vine a charlar con la gente de la comisión para ver si se podía hacer aquí la presentación, preguntaban, ¿va a venir gente? Mirá, no sé si van a venir. Nosotros vamos a estar, bueno, ya va a haber 2. Y mira, me dijo que va a venir y capaz que si Walter lo presenta ya vamos a ser 3, 4. Y veo que hay mucho y ojalá que no alcance y tengamos que seguir poniendo silla. Tuvimos que seguir poniendo silla, la gente vino, se enganchó, está acá en la biblioteca. Somos un grupo de amigos, como bien decía Walter, y aunque estemos todos dispersos, hoy nos hemos juntado y nos hemos visto con caras que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Si esto es la forma de aglutinar a la gente de Baigorria, ojalá que se sigan presentando tantos libros para que nos sigamos aglutinando. Eso es todo. Bien, después de los aplausos para Fabián. Quiero contar, así como él decía cuando fue que conversamos con algunas de las chicas de la comisión con Fabián acerca de esta presentación, le pregunté por qué había elegido la biblioteca. Él me dijo, porque es un lugar al que quiero, me gusta. Yo lo sentí como que él siente la biblioteca su hogar y por eso la eligió. Y bueno, después, a mí sobre todo, que por ahí no conocía la historia, me contó todos los años que estuvo en la comisión y antes de estar en la comisión también. Y la verdad que bueno, me gustó conocer la historia, me entendí por qué elegía hacer la presentación acá. Y bueno, esperemos que haya más libros por presentar. Si uno de esos lugares es en la biblioteca, encantados todos acá.
Y bueno, y en agradecimiento a toda la trayectoria tuya en la biblioteca, te hemos hecho un regalito. Bueno, En agradecimiento.